Muy buenas a todos, Citizen Tech, ¿quién les habla? Bueno, últimamente Star Citizen está experimentando problemas significativos y la capa de replicación podría ser uno de los principales causantes, quizás. Bueno, los síntomas que estamos viendo con mayor frecuencia son desincronizaciones, lag persistente y comportamientos erráticos de objetos y NPCs, los cuales podrían ser indicativos de problemas en esta capa tan crítica. Muchos de estos problemas los estuvimos experimentando en Twitch durante los últimos directos en los que hemos tenido problemas de todo tipo y color sin exagerar. Las quejas parecen multiplicarse incluso en el mismo foro oficial y todas con el mismo tono y síntomas, que son obviamente los mencionados anteriormente. Y esto genera que la experiencia de juego sea totalmente mala, frustrante y que incluso hace que algunos de los jugadores tomen distancia del juego por un tiempo breve en algunos casos o prolongado en otros. Mirá, déjame comentarte brevemente cuáles son los sistemas críticos que hacen posible la ambiciosa visión de Star Citizen. Estos sistemas podría decir que son la columna vertebral del juego y su funcionamiento o mal funcionamiento puede hacer o deshacer tu experiencia en el vasto universo persistente del juego. Por un lado tenemos el OCS y SSOCS o Server-Side OCS. Digamos que estos serían los gestores de recursos. El Object Container Streaming o OCS y su versión del lado del servidor SSOCS son, podría decirse, como eficientes bibliotecarios en una enorme biblioteca, o en este caso sería casi infinita. Su trabajo es realmente muy importante, ya que se encarga de cargar solo lo necesario cuando sea necesario, además de obviamente liberar recursos de aquello que ya no se necesita y permitir un universo vasto sin abrumar los sistemas. Si esta tecnología o sistema tiene fallas, podrías experimentar tiempos de carga prolongados, caídas repentinas de rendimiento e incluso el infame popping, donde los objetos aparecen de la nada. Un simple ejemplo podría ser que estás explorando una zona desierta, disfrutando de la vista y de repente te aparece un gran asteroide frente a vos, como si se materializara de la nada, y obviamente todo va a terminar muy mal. Esto es un claro ejemplo de que el OCS está fallando en cargar los assets a tiempo. Luego tenemos algo que tiene una relevancia e importancia crucial en todo esto. Me estoy refiriendo a la capa de replicación, que podría decir es el gran sincronizador de todo, junto obviamente al Entity Graph. Como estuvimos charlando en Discord, imaginen la capa de replicación como un gran director de orquesta invisible. Su trabajo sería el asegurar que cada instrumento, en este caso cada componente del juego, esté en perfecta armonía. De nada serviría tener una gran orquesta, o sea, muchos servidores, mucha tecnología, si tu director funciona mal. Esta capa es crucial porque sincroniza el estado del juego entre el servidor y todos los jugadores. Asegura que las acciones de un jugador se reflejen correctamente para todos los demás y mantiene la consistencia del universo compartido. Cuando funciona correctamente, la experiencia obviamente es muy buena para todos. Pero cuando falla, es cuando las cosas se ponen interesantes y no necesariamente de buena manera. Un ejemplo del mal funcionamiento podría ser: imaginen que están en una intensa batalla espacial, disparan a una nave enemiga y en su pantalla obviamente la ven explotar. Pero para el jugador de esa nave, él sigue volando sin problemas y segundos después su nave explota sin razón aparente. Esto es un clásico caso de desincronización causado por problemas en la capa de replicación. Esta capa es fundamental para la experiencia compartida en Star Citizen, pero su complejidad la hace propensa a fallos que pueden manifestarse de diversas formas. Por ejemplo, otro fallo que he experimentado en carne propia y tiene relación con esto es que luego de aterrizar en un lugar y salir de la nave, la misma apareció volando o flotando a unos kilómetros de donde yo me encontraba. Este fantasma es una representación desactualizada que el servidor sigue mostrando a otros jugadores debido a un fallo en la sincronización. También está el clásico de las puertas que quizás pueden ver cerradas,
No lo experimenté yo mismo esto, sino que sí lo leí en Spectrum. Pero bueno, ustedes van a ver las puertas cerradas, pero al mismo tiempo ven otros jugadores atravesándola como si estuviera abierta. En su cliente la puerta está cerrada, pero el servidor la está considerando abierta. Este desajuste en la replicación del estado de objetos puede ser muy frustrante realmente. Pero bueno, como te dije anteriormente, esto yo no lo he experimentado. Lo que sí experimenté en el combate fue dispararle repetidamente a un enemigo sin causar daño aparente. Luego, de repente, de golpe, el enemigo explotó sin razón evidente. Lo que ocurre aquí es que los disparos no se estaban registrando correctamente debido a un problema de replicación, pero cuando la sincronización se corrigió, bueno, todo el daño se aplicó de golpe. Básicamente, si la capa de replicación funciona mal, habrá desincronización en tiempo real, lag y delay importante, como está sucediendo ahora, desaparición de entidades e incluso también algo de popping que tiene relación también con la capa de replicación. En cuanto a la Entity Graph, no es lo mismo que la capa de replicación. Son sistemas separados que trabajan juntos en la arquitectura de Star Citizen. Entity Graph es una estructura de datos que organiza todas las entidades, objetos, personajes, naves, bueno, todo en el juego de una manera y forma jerárquica. Además, ayuda a gestionar las relaciones entre entidades y optimiza cómo se procesan. Es crucial para el funcionamiento interno del juego, tanto en el cliente como en el servidor. Por su parte, y como te comenté antes, la capa de replicación es el sistema responsable de sincronizar el estado de las entidades entre el servidor y los clientes. Se encarga de transmitir los cambios en las entidades a todos los jugadores relevantes y determina qué información necesita ser enviada, cuándo y a quién. Si fallara el Entity Graph, habría pérdida de datos, pudiendo, por ejemplo, perder el progreso de tu nave o personaje. Experimentarías datos inconsistentes, como ser objetos que desaparecen o aparecen en lugares erróneos, e incluso también habría problemas de guardado, haciendo que las acciones que realizas pueden no guardarse, obligándote a repetirlas muchas veces. Entonces, ya con estos datos podríamos decir que la Entity Graph proporciona la estructura y organización de las entidades, mientras que la capa de replicación se encarga de sincronizar el estado de estas entidades entre el servidor y los clientes. La capa de replicación utiliza la información de la Entity Graph para determinar qué datos necesitan ser sincronizados. Básicamente, la Entity Graph es como un mapa organizativo de todas las cosas que tiene el juego, mientras que la capa de replicación es el sistema que asegura que todos los jugadores vean la misma versión actualizada de ese mapa. Yo sé que es algo medio complicado de entender, pero cuando vas imaginando el funcionamiento, de a poco se va entendiendo. Ahora bien, como te dije al comienzo, en este momento se están produciendo varios problemas en las sesiones de juego, y estos problemas podrían deberse a varios factores. Por un lado tenemos el aumento de la complejidad del juego, ya que a medida que Star Citizen añade más sistemas y mecánicas, la carga sobre la capa de replicación aumenta de forma exponencial. También tenemos el crecimiento de la base de jugadores, por supuesto, porque más jugadores significa más datos que sincronizar, poniendo a prueba los límites del sistema actual. Algo no menos importante justo en este momento es la preparación para el server meshing, porque es posible que los desarrolladores estén realizando cambios en la infraestructura como preparación para el server meshing, lo que podría estar causando en este momento la inestabilidad temporal que estamos experimentando. Y lógicamente, por último, tenemos la optimización permanente que se busca en pos de mejorar el rendimiento del juego, siendo que esto puede llevar a introducir cambios que inicialmente causan más problemas de los que resuelven. Ahora bien, con todo esto dicho, nos queda por último revisar la tecnología que podría ser el broche de oro a todo esto. Estoy hablando del server meshing, al cual podríamos llamar el telar del universo. Esto podríamos llamarlo como el santo grial de Star Citizen. Sí, ¿por qué no? En realidad no solo será para Star Citizen, sino para todo el mundo gaming si es que funciona. El server meshing promete tejer múltiples servidores en una sola experiencia continua.
Su importancia es realmente monumental porque va a permitir un universo verdaderamente persistente y compartido. También aumentará drásticamente el número de jugadores en un mismo espacio y además hará posible eventos a gran escala. Lógicamente que esto tiene un gran riesgo y puede no funcionar bien, lo cual tendría diversas implicancias, las cuales no serán menores, sino que por el contrario serán bastante grandes. Una de ellas, y bueno, que vimos en algunas de las pruebas del server meshing tiempo atrás, es la generación de límites, o podríamos decir costuras, visibles en el universo donde la transición entre servidores sea notoria. También están los problemas de balanceo de carga que podrían causar que ciertas áreas del juego se vuelvan inestables o inaccesibles. Mirá, para citar algún ejemplo, imagina una gran batalla entre dos flotas. Con server meshing funcionando correctamente podríamos ver cientos de naves luchando de manera o forma simultánea, lo cual sería algo realmente espectacular. No vale aclararlo. Pero si esto falla, bueno, podríamos ver naves desapareciendo al cruzar ciertos límites invisibles o experimentar severo lag en áreas muy pobladas y un rendimiento que caerá por momentos de forma estrepitosa. Creo que como comunidad nuestra paciencia y retroalimentación para con la gente de Cloud Imperium Games son verdaderamente vitales. Reportar bugs de manera detallada, participar en los periodos de prueba en el PTU y compartir experiencias en los foros oficiales son formas en las que podemos contribuir a la mejora de estos sistemas tan críticos, siempre y cuando estos tengan relevancia y sean tomados de forma seria por los desarrolladores para su pronta solución, porque si no, bueno, pueden tener un efecto negativo en el cual entra la frustración de generar reportes en vano, dado que estos nunca son tenidos en cuenta ni por supuesto solucionados. Es verdad que los desafíos actuales son el precio que pagamos por estar a la vanguardia de la innovación en videojuegos, en este caso con Star Citizen. Ahora la pregunta es, ¿creemos que el resultado final va a justificar estos momentos de frustración? ¿Qué pasará si no se logra solventar los problemas tecnológicos que parecen ser considerables en este momento y Star Citizen no alcanza su objetivo? Me refiero a hacer ese MMO espacial con shards regionales ocupados por miles de jugadores con un meshing y tecnologías de punta que harían posible alcanzar dicha meta. Tecnológicamente hablando es una verdadera encrucijada lo que hay por delante. Un simple fallo en la capa de replicación puede hacer que el OCS cargue información incorrecta, lo que a su vez podría sobrecargar un nodo en el server meshing. Los desarrolladores de Star Citizen están intentando algo que nunca se ha hecho, al menos en esta escala, por lo que cada problema resuelto es un paso adelante, no solo para el juego, sino como te dije antes, también para toda la industria de los videojuegos. A veces, como jugadores, y me incluyo, es fácil frustrarse cuando las cosas no funcionan, pero también tenemos que entender que estos sistemas nos dan la perspectiva para comprender que la próxima vez que experimentes lag de sync o popping, recuerdes que detrás de esos inconvenientes hay sistemas increíblemente complejos trabajando para crear algo verdaderamente revolucionario que después puede o no funcionar, pero siempre al menos es importante intentarlo. Por mi parte, me gustaría que la gente de Cloud Imperium Games diera algo de información al respecto, qué está pasando, por qué tantos problemas, porque incluso también así podrían traer algo de tranquilidad a mucha gente impaciente y frustrada en la etapa previa a un momento vital en la vida de este hermoso juego. ¿Ustedes qué piensan? ¿Valdrá la pena la espera y los ocasionales problemas por la promesa de este universo en expansión? ¿Creen que la gente de Cloud Imperium Games logrará el objetivo que se propuso? ¿Logrará sortear los grandes problemas tecnológicos que tiene por resolver? Dale, animate y déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerden que en el vasto universo de Star Citizen, la paciencia no solo es una virtud, sino que en este momento, más que nunca, es una necesidad. Bueno, espero que este video les haya gustado, servido e informado. Ya saben, como les digo siempre, de ser así pueden dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal. También pueden compartirlo y suscribirse si aún no lo hicieron.
Tiempo de partir, tiempo de encender motores, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos, por supuesto, en el futuro. Adiós.